Un niño pobre dibuja animales en pedazos de papel viejo. Lo hace a escondidas, porque su padre cree que dibujar es una pérdida de tiempo. Ese niño creció y terminó creando uno de los imperios de entretenimiento más grandes de la historia. Su nombre era Walt Disney. Pero antes de los castillos, antes de Mickey Mouse, antes de las películas que marcaron generaciones, Walt Disney estuvo a punto de fracasar tantas veces que durante un tiempo ni siquiera tenía dinero para comer. Y lo más increíble es esto: el personaje que iba a hacerlo famoso, se lo robaron. Pero para entender cómo ocurrió todo, hay que regresar al principio, mucho antes de Disney, mucho antes del éxito, cuando Walt Disney era solo un niño pobre en Missouri. Walt Disney nació en 1901. Su familia no tenía dinero. Su padre, Elias Disney, era un hombre extremadamente duro. Creía en el trabajo, en la disciplina, en sobrevivir, pero no creía en los sueños. La familia se mudaba constantemente buscando oportunidades, granjas, pequeños pueblos, trabajos temporales. Nada duraba demasiado. Y desde muy pequeño, Walt entendió algo que marcaría su carácter. La vida no era fácil. Cuando tenía apenas 9 años, Walt ya estaba trabajando. Se despertaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba oscuro, en invierno, con frío, para repartir periódicos junto a su hermano. Caminaban kilómetros, casa por casa, calle por calle, antes de ir a la escuela. Ese era su mundo. Pero había algo diferente en Walt, algo que no encajaba con su entorno. Mientras otros niños jugaban, él dibujaba. Dibujaba animales, dibujaba caricaturas, dibujaba rostros exagerados. Usaba cualquier cosa que encontraba: cuadernos viejos, cartón, papeles arrugados. Era lo único que realmente le importaba. Pero en su casa eso no era un talento. Era una distracción. Su padre pensaba que el dibujo no servía para nada, que lo importante era trabajar, ganar dinero, ser práctico. Y Walt creció con una tensión constante. Por un lado, la presión de sobrevivir. Por otro, una obsesión silenciosa por crear mundos imaginarios. Cuando Walt cumplió 16 años, tomó una decisión. Quería escapar. Intentó alistarse en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Pero era demasiado joven, así que hizo algo que definía bien su carácter. Falsificó su edad. Terminó trabajando como conductor de ambulancias en Francia. Y allí, en medio de una Europa destruida por la guerra, Walt seguía haciendo lo mismo que hacía de niño: dibujar. Dibujaba caricaturas en las ambulancias, en papeles, en cualquier superficie. Era su forma de escapar de la realidad. Cuando regresó a Estados Unidos, decidió intentar algo que parecía completamente absurdo. Quería trabajar como dibujante profesional, pero había un problema. Nadie lo conocía, no tenía dinero, ni contactos, ni reputación. Aún así consiguió un pequeño trabajo en Kansas City, en un estudio que producía animaciones simples para anuncios publicitarios. Y fue ahí donde ocurrió algo que cambiaría su vida. Walt vio por primera vez cómo los dibujos podían moverse, cómo las imágenes podían cobrar vida. Y esa idea lo obsesionó. Empezó a quedarse después del trabajo, experimentando, probando técnicas, dibujando durante horas. Quería crear algo más, no solo anuncios. Quería contar historias, historias animadas. Ese sueño lo llevó a tomar una decisión peligrosa. A los 21 años, Walt Disney fundó su primera empresa. Sin dinero, sin experiencia, sin inversores. El estudio se llamó Love-O-Gram Studio. La idea era ambiciosa: crear cortos animados basados en cuentos clásicos, algo que nadie estaba haciendo con ese estilo. Al principio parecía funcionar. Consiguió algunos contratos. El pequeño estudio comenzó a producir animaciones. Por un momento, parecía que Walt tenía razón. Pero entonces apareció la realidad. Los clientes pagaban tarde, los gastos crecían, los animadores necesitaban salarios, las deudas comenzaron a acumularse. Y Walt cometió un error clásico de los emprendedores obsesivos. Se concentró en mejorar la calidad mientras ignoraba el dinero, hasta que ocurrió lo inevitable. El estudio quebró. Disney se quedó sin empresa, sin dinero y con deudas.
Durante semanas, Walt prácticamente no tenía dónde vivir. Dormía en el estudio, comía lo que podía. A veces apenas tenía dinero para comprar comida. Para la mayoría de las personas, ese sería el final de la historia. Pero Walt Disney hizo algo extraño. Decidió ir a Hollywood, no para actuar, no para dirigir, sino para intentar algo que casi nadie estaba haciendo: animación cinematográfica. Cuando llegó, solo tenía algunas animaciones en una maleta, nada más, sin dinero, sin contactos, sin reputación. Pero Walt tenía algo que muchas personas subestiman: una obsesión, y junto a su hermano Roy Disney fundó un pequeño estudio, Disney Brothers Studio. Era un lugar modesto, un par de escritorios, cámaras rudimentarias, animadores jóvenes trabajando largas horas. El estudio comenzó produciendo una serie llamada Alice Comedies, una mezcla de animación y actores reales. La serie funcionó lo suficiente para mantener el estudio con vida. No era un gran éxito, pero era estabilidad. Por primera vez, Walt Disney no estaba al borde del colapso. Sin embargo, Walt quería algo más. Quería un personaje que pudiera convertirse en una estrella. Así nació Oswald the Lucky Rabbit, un conejo animado, divertido, flexible, expresivo. El público comenzó a reaccionar bien. Los cines proyectaban los cortos antes de las películas principales. La gente reía y el estudio empezaba a crecer. Parecía que Walt Disney finalmente estaba en el camino correcto, pero había algo que Walt no entendía completamente. El distribuidor de sus películas era una poderosa empresa llamada Universal Pictures, y dentro de ese contrato había una cláusula peligrosa, una cláusula que cambiaría su vida. En 1928, Walt viajó a Nueva York. Su objetivo era renegociar el contrato. Oswald estaba funcionando. El estudio estaba creciendo. Walt quería más dinero para continuar produciendo los cortos, pero la reunión fue una trampa. El distribuidor, Charles Mintz, tenía otro plan. No quería pagar más, quería pagar menos. Y cuando Walt se negó, Mintz reveló algo devastador. Legalmente, Oswald no era propiedad de Walt Disney. El personaje pertenecía a Universal, pero eso no era lo peor. Mintz ya había hablado con varios animadores del estudio. Muchos de ellos estaban dispuestos a quedarse trabajando para Universal, sin Walt. En otras palabras, si Disney no aceptaba el trato, perdería su personaje, su equipo y su principal fuente de ingresos. Fue un golpe brutal. El personaje que había creado, el personaje que había hecho famoso, ya no era suyo. Mintz le dio un ultimátum: aceptar las condiciones o perderlo todo. Walt Disney tomó una decisión inmediata. Se negó. Prefirió perder el personaje antes que perder el control de su trabajo. Pero eso significaba una cosa: cuando regresara a California, su estudio prácticamente desaparecería. El viaje de regreso en tren fue silencioso, largo, devastador. Había perdido casi todo, pero en ese viaje ocurrió algo inesperado. Walt comenzó a dibujar pequeños bocetos, animales, formas simples, y poco a poco apareció una idea: un ratón, pequeño, con orejas redondas, travieso. Al principio Walt pensó llamarlo Mortimer Mouse, pero cuando llegó a casa y mostró el dibujo a su esposa Lillian, ella dijo algo simple: el nombre es demasiado serio, y propuso otro: Mickey Mouse. En ese momento, nadie sabía que ese pequeño ratón cambiaría la historia de la animación, ni que el fracaso más doloroso de Walt Disney terminaría siendo la razón por la que el mundo conocería a Mickey, porque lo que vendría después sería una apuesta tan arriesgada que Hollywood la llamaría la locura de Disney. Después del éxito de Mickey Mouse, el estudio Disney finalmente había encontrado algo que durante años parecía imposible: estabilidad. Los cines pedían más caricaturas. El pequeño ratón empezaba a convertirse en un fenómeno. Y por primera vez en mucho tiempo, Walt Disney no estaba al borde de la bancarrota. Pero Walt tenía un problema: nunca estaba satisfecho.
Mientras los ejecutivos celebraban el éxito de Mickey, Walt estaba pensando en algo que nadie más veía. Para él, los dibujos animados todavía tenían un límite. Eran cortos, pequeñas historias de 5 o 10 minutos. Se proyectaban antes de la película principal. Un entretenimiento ligero, un aperitivo para el público. Pero Walt Disney estaba convencido de algo diferente. Creía que la animación podía hacer mucho más. Podía contar historias largas, historias profundas, historias capaces de hacer reír y también de hacer llorar. Y esa obsesión lo llevó a una idea que parecía completamente absurda. Una película animada completa, un largometraje, una historia de más de 1 hora hecha completamente con dibujos. Hoy parece normal, pero en los años 30, nadie creía que eso fuera posible. Cuando Walt presentó la idea en Hollywood, las reacciones fueron inmediatas. Algunos productores se rieron, otros pensaron que estaba loco. Decían que el público no soportaría ver dibujos animados durante tanto tiempo, que los ojos se cansarían, que los niños perderían el interés, que los adultos jamás pagarían por ver algo así. Pero Walt Disney ignoró todas esas advertencias. En su mente ya tenía la historia, un viejo cuento europeo, un cuento sencillo, pero con emociones profundas. Blancanieves y los 7 enanos. La producción comenzó en 1934. El estudio Disney se convirtió en un lugar frenético. Animadores trabajando día y noche, artistas experimentando con técnicas que nunca se habían usado. Cada escena tenía que dibujarse a mano, cada movimiento, cada gesto, cada expresión. Todo debía sentirse real, pero había un problema enorme: el dinero. Animar una película de ese tamaño era extremadamente caro, mucho más caro que cualquier corto animado. Al principio, Walt pensó que la película costaría unos $250,000, pero a medida que el proyecto avanzaba, el presupuesto empezó a subir: $400,000, $600,000, $900,000, $1,000,000. Finalmente, el costo superó $1,5 millones, una cifra enorme para la época. El estudio Disney estaba gastando más dinero del que tenía, y Walt tomó una decisión que podía destruirlo todo. Hipotecó su casa, pidió préstamos, invirtió prácticamente todo lo que tenía. Si Blancanieves fracasaba, el estudio Disney desaparecería, y Hollywood empezó a burlarse. Los periodistas comenzaron a llamarla de una forma cruel: Disney's Folly, la locura de Disney. Pero Walt Disney estaba obsesionado. Quería algo que nadie había logrado antes. Quería que los personajes animados se sintieran humanos. Quería que el público sintiera miedo cuando apareciera la reina. Quería que se encariñaran con los 7 enanos. Quería que el público llorara si Blancanieves moría. Para lograrlo, el equipo tuvo que inventar nuevas técnicas, animaciones más fluidas, sombras más realistas, expresiones más humanas. Era algo que nunca se había hecho en animación, pero mientras la calidad subía, el dinero desaparecía. Y el estreno se acercaba: diciembre de 1937, Hollywood, el teatro Carthay Circle. La noche del estreno de Blancanieves y los 7 enanos. La sala estaba llena. Productores, actores, periodistas. Muchos habían venido por curiosidad. Otros estaban convencidos de que presenciarían un fracaso histórico. La película comenzó. Al principio el público observaba con cautela, pero a medida que avanzaba la historia, algo empezó a cambiar. La gente comenzó a reír, luego a emocionarse, y en una escena en particular, cuando Blancanieves parece morir, la sala quedó completamente en silencio. Algunas personas comenzaron a llorar. Nadie esperaba eso. Una película animada estaba provocando emociones reales. Cuando terminó la proyección, todo el teatro se levantó, aplaudiendo. Durante varios minutos, la película que Hollywood había tramado una locura acababa de cambiar el cine para siempre. Blancanieves se convirtió en un fenómeno mundial. La película fue un éxito inmediato. El estudio Disney pasó de estar al borde del colapso a convertirse en una potencia del cine. Nuevos proyectos comenzaron a aparecer: Pinocho, Fantasia, Bambi. El estudio seguía creciendo. El dinero comenzaba a entrar
Y Walt Disney ya era reconocido como uno de los creativos más innovadores del mundo. Pero incluso ese éxito no era suficiente para Walt, porque Walt Disney no era solo un cineasta, era un soñador obsesivo. Siempre quería ir más lejos, siempre quería construir algo más grande, y su siguiente idea sería aún más arriesgada. A finales de los años 40, Walt Disney comenzó a notar algo curioso. Cuando llevaba a sus hijas a los parques de diversiones, siempre veía el mismo problema. Los parques eran caóticos, sucios, mal organizados, atracciones viejas, ambientes descuidados. Los niños se divertían, pero los padres se aburrían. Walt imaginó algo completamente distinto. Un lugar donde niños y adultos pudieran divertirse juntos. Un lugar limpio, ordenado, con historias, con personajes. Un lugar donde las personas pudieran caminar dentro de los mundos que veían en las películas. Un parque, pero no un parque cualquiera, un mundo entero. Ese lugar tendría un nombre: Disneyland. El problema era que nadie creía en esa idea. Los inversores pensaban que era demasiado caro. Los banqueros pensaban que era demasiado arriesgado. Los expertos en entretenimiento pensaban que era imposible. Los parques de atracciones de la época no eran negocios confiables. Muchos fracasaban. Cuando Walt presentó el proyecto, la respuesta fue siempre la misma: no funcionará. Pero Walt Disney ya había escuchado eso antes. Lo había escuchado cuando creó Mickey Mouse. Lo había escuchado cuando hizo Blancanieves. Y ahora lo estaba escuchando otra vez. Sin inversores suficientes, Walt tomó una decisión inesperada. Decidió usar algo que estaba creciendo rápidamente en Estados Unidos: la televisión. En ese momento, muchos estudios de cine odiaban la televisión. La veían como una amenaza. Pero Walt la vio como una oportunidad. Firmó un acuerdo con la cadena ABC. Disney produciría un programa semanal. A cambio, ABC ayudaría a financiar Disneyland. El programa se llamaba simplemente Disneyland. Cada semana, millones de personas veían el programa. Y poco a poco, el público comenzó a escuchar hablar de ese parque extraño que Walt estaba construyendo. Mientras tanto, la construcción avanzaba en Anaheim, California. Castillos, calles temáticas, atracciones, un ferrocarril que rodearía el parque. Pero los costos comenzaron a subir y subir y subir. Walt estaba apostando todo otra vez. Si Disneyland fracasaba, no solo perdería dinero, podría destruir la reputación de toda la compañía. Pero detenerse ya no era una opción. 17 de julio de 1955, el día de apertura de Disneyland. Miles de personas llegaron, celebridades, periodistas, cámaras de televisión. Era uno de los eventos más esperados del año, pero ese día casi todo salió mal. El calor era insoportable, el pavimento recién colocado estaba demasiado blando. Los tacones de las mujeres se hundían en el asfalto. El parque estaba tan lleno que algunas atracciones tuvieron que cerrar. Hubo problemas con el agua potable y algunas zonas ni siquiera estaban completamente terminadas. La prensa lo llamó el Domingo Negro. Parecía que el sueño de Walt Disney se estaba derrumbando. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A pesar del caos, la gente seguía entrando al parque y lo más importante, les encantaba. Las familias caminaban por Main Street, subían al barco, entraban al castillo, veían a Mickey Mouse caminando por las calles. Por primera vez, sí, las personas podían entrar dentro de las historias. En los meses siguientes, Disneyland se convirtió en una sensación. Las familias viajaban desde todo Estados Unidos. Los periódicos cambiaron su tono. Lo que antes era visto como una locura, ahora era considerado una revolución. El parque seguía creciendo. Nuevas atracciones, nuevas áreas, más visitantes cada año. Disneyland no era solo un parque, era una experiencia completamente nueva. Hoy, The Walt Disney Company es uno de los imperios de entretenimiento más grandes del mundo. Sus parques reciben cientos de millones de visitantes. Sus películas dominan la taquilla. Sus personajes forman parte de la infancia de generaciones. Pero lo más interesante de esta historia no es el éxito, es todo lo que ocurrió antes.
El niño pobre que repartía periódicos, el joven que perdió su primer estudio, el empresario al que le robaron su personaje, el hombre al que Hollywood llamó loco, y aún así siguió adelante, porque algunas de las empresas más grandes del mundo nacen de una idea que nadie cree posible, hasta que alguien decide intentarlo. Y en el caso de Walt Disney, todo empezó con algo muy simple, un niño pobre que nunca dejó de dibujar